Comparto ahora el archivo del... ¿Pudieron todos ver el archivo, no? Sí. O sea, que asumo que si alguien lo ve en el Drive, está para todos el archivo. Salvo que alguien tenga que actualizar, sino algo. Sí, sí, pasa que estaba mal, estaba figurado primero. Entonces, como venían estando en orden. Bueno, no me pregunten por qué eso, ¿eh? La verdad que no me lo pregunten, pero bueno, me alegra que esté. Bien. Comparto. Comparto archivo. Se ve ahí, ¿no? Sí, profe. Bueno. A ver, vamos a arrancar por lo sencillo. O sea, vamos a agrandar acá. Si tenemos en cuanto a nomenclatura, nombrar los siguientes compuestos según UPAC, ¿qué dirían ustedes para el primero, por ejemplo? Exactamente. Perfecto. Después, si tenemos en el caso del segundo, claro, isopropanol o alcohol isopropílico, o si queremos ser justo con UPAC, por decirlo de alguna manera, estaríamos hablando del 2-propanol. ¿No es cierto? Sería el 2-propanol. ¿Sí? Bueno, 2-propanol. Esto es de 1, 2, 3, o sea, el 2 es en donde está el grupo alcohólico. Después, por ejemplo, si queremos hacer, a ver, algún otro, vamos al C. ¿Cómo sería? Tenemos que ver la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser un pentanol, ¿no es cierto? Sí, numeración más chica el alcohol. Sí, sí, sí. Yo contaba 5 nada más la longitud, pero es cierto. Esto va a ser un 2. ¿Cómo diríamos? ¿Y el etil? ¿2-metil no sería 2-metilpentanol? O sea, el número más chiquito, ¿a quién le va a corresponder? Al alcohol. Al alcohol, exactamente. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? 4-metil-2-pentanol. El 4-metil-2-pentanol, exactamente. ¿Están todos de acuerdo? Uh-huh. Sí. Exactamente. Bien. Bueno, esto pueden seguir ustedes después, tarea para el hogar, vamos practicando. Acá no hay mayor, en el punto 2, tampoco hay demasiada ciencia, pero si quieren vemos un cachito. Alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Ya estamos hablando del caballo blanco de San Martín, ¿no? ¿De qué color era? ¿O no? ¿Qué alcohol es este el primero? Secundario. Secundario. Exactamente. ¿Están todos de acuerdo? O sea, es un alcohol y el alcohol está unido a un carbono, que es que este carbono, ¿qué carbono es? Está unido a un carbono por un lado y a otro carbono por el otro, y después un hidrógeno. O sea, está unido a dos carbonos. Este es un carbono secundario. Por ende, el alcohol es un alcohol secundario. ¿Sí? Y este otro es un alcohol Primario. Primario, profe. que está unido a un carbono, que ese carbono, exactamente. Y esto es casi, no digo que es tramposo esta molécula, pero muchos acá se van al humo a decir, uy, es secundario, porque dicen 1 y 2. No, pero el carbono que está unido al alcohol está unido a un solo carbono. Es un primario. Exactamente. ¿Y este otro, la tercera molécula? Terciario, profe. Terciario. Exactamente. Es un alcohol terciario porque está unido a un carbono que a su vez es terciario. ¿Y la última molécula? Igual, terciario. Exactamente, también terciario. Perfecto. No hay dudas acá, ¿no? Por lo que veo, está bastante consensuado el tema. Bueno, acá en
al revés, a partir del criterio de nomenclatura IUPAC, dibujar los alcoholes. Entonces, bueno, básicamente también es el razonamiento que siempre venimos diciendo, ¿no? Busquen cuál es la cadena principal, sería la del, acá estamos hablando butanol, o sea, tendremos que hablar, si vamos a ver la primera molécula, 3-metil-1-butanol. Bueno, vamos a estar hablando de una estructura de 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. 1-butanol. El OH estará en el carbono de un extremo, el carbono 1 que sea. Y en el carbono 3, tener el 1, el 2 y el Perdón, 3. profe, ¿5 carbonos? 4, cuatro. profe. Metano, etano, propano, butano. Muy bien. Disculpen, bien ahí, despiertos, así me gusta. Claro, hay un metil, Eso. pero es un... Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, butanol conté mal. Metano, etano, propano, butano. 4 carbonos. En uno de ellos, que es el extremo, que es el carbono 1, va a estar el grupo OH. Y en el carbono 3 va a estar el grupo metilo. En el carbono 1, 2, 3. En el carbono 3 va a estar el metilo. Perfecto, exactamente. Sí, sí, muy bien, así me gusta, ¿eh? Despiertos a esta altura del partido. Bien, bien. 2-propanol, no hay mucha ciencia tampoco. Metano, etano, propano, 3 carbonos. Y en el medio, metano, etano, propano. Y en el medio, el OH. Este es el típico 2-propanol que ya lo habíamos visto incluso previamente. ¿Sí? Bueno, y así pueden seguir practicando, pero este es el razonamiento, digamos, la idea. Vamos al punto... Bueno, básicamente el punto 4 es más bien básicamente teórico. Pero bueno, básicamente dice, analiza el comportamiento ácido-base de los alcoholes. ¿Qué habíamos hablado? Los alcoholes tienen un grupo OH. Ese OH se puede desprotonar y queda el alcóxido correspondiente. Cuanto más estable sea esa carga negativa, esa base que se genera, la base conjugada, más ácido, ¿sí?, va a ser ese alcohol. Entonces dice, compare un alcohol alquílico y un fenol. ¿Qué vendría a ser? Esperen que se me perdió el mouse. Y el fenol sería como más ácido. Exactamente. ¿Y por qué podríamos decir? Por ese motivo de que la carga negativa se puede... no me sale la palabra. Estabilizar. Estabilizar. Exactamente. Fíjense, bueno, me está quedando más o menos, se me estaba terminando el pad. Acá. Esto es el alcóxido, si estamos hablando de un alquílico, ¿no? El alcohol que pierde el protón y queda el alcóxido correspondiente. Esperen que quedó muy feo esto. Bueno, no quedó mucho mejor, pero sí. Y después si tenemos lo que sería un fenol. Vamos a dibujarlo con los... Cuando pierda este oxidrilo, el protón, va a quedar una base. Que va a poder tener mayor estabilización. ¿Qué va a pasar con estos dos alcóxidos? El primero, bueno, es lo que hay, es la base que hay, queda, ¿no? La base conjugada que hay en el alquílico. Y en el del fenol, el fenóxido va a tener posibilidad de estabilización por resonancia. Ejemplo, o sea, traigo esto para acá, ¿y qué va a poder pasar? Exactamente. Exactamente. El oxígeno puede poner esa carga negativa en juego con un doble enlace generando con el carbono. Este doble enlace que está acá se concentra en posición orto y así va a ir resonando en las otras posibilidades.
O sea, la carga negativa puede resonar, puede estabilizarse, dispersarse en toda la estructura del benceno. Estamos hablando, queda acá y esto acá. Y así podemos seguir y después va a quedar en la ubicación orto de nuevo. Esta gran estabilización que tiene el anión fenóxido es lo que justifica de por qué es tanto más ácido el fenol que un alcohol alquílico cualquiera. ¿Sí? Viene de esto. O sea, el comportamiento ácido-base, bueno, este va a ser más ácido y justamente por la gran estabilización que genera, que tiene la posibilidad esta base, al tener la carga negativa resonando de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda acá? Profe, yo no entendí qué es ese cuadradito que puso ahí en la primera reacción. El cuadradito. Es una O, no es un cuadradito, profe. ¿A dónde? A ver. Ahí. Disculpa. Acá Sí, ahí. es un oxígeno. Es la estructura, esto es, vamos a dibujarlo mejor para que quede mejor. Es la estructura de un carbono, otro carbono y la unión al oxígeno. ¿Sí? O sea, básicamente es metano, etano, propano. Es el alcohol, el propanol, que después perdió, queda la base del el propanol propóxido. ¿Sí? La base del propanol. ¿Sí? Son 3 carbonos y el oxígeno. Y esta otra es del fenol y queda el fenóxido, la base. Sí, disculpen estaba por decir la ortografía, no, pero disculpen la forma de escribir, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, yo pensé que era algo nuevo y no había entendido. Ya se estaban asustando. ¿Y este dibujo de dónde salió este cuadradito? Claro. Ya estaban diciendo. No, es un oxígeno, ya lo conocen al oxígeno. No es nada nuevo. Así que bueno, pero básicamente la idea es esa. Cuanto más estable es la base conjugada, más ácido es ese alcohol en cuestión. Y este es el típico caso del fenol. ¿Sí? Bien. Después la 5 es pura teoría. Por lo que vi, si quieren lo pueden intentar resolver. Cualquier duda me van preguntando. Fíjense que dice, explique por qué el propanol tiene un punto de ebullición mayor que el hidrocarburo correspondiente a la misma cantidad de carbonos. ¿Qué les parece? Por la formación de puente de hidrógeno. Exactamente, Pero, por la propanol fuente de tiene hidrógeno. OH, exactamente. Y esto es equivalente, piénsenlo, o esto implica el OH, implica puente hidrógeno. Exactamente. Bien. Bueno, y así después preguntas teóricas que si quieren las van viendo después y cualquier duda preguntan. El propanol, a diferencia del propano o del butano, es soluble en agua. Piénsenlo también, pero véanlo por lo mismo que estamos marcando acá. Después, el N-hexanol no es soluble en agua. Y acá. No solo importa el OH. Exactamente. Todo es un juego entre la longitud de cadena y la presencia del OH. Si ya la cadena, cuando empieza a prevalecer, a tener una gran cantidad, una longitud determinada, termina prevaleciendo ese tamaño del grupo R y esto termina justamente inclinando la balanza de solubilidad en contra de que sea soluble en agua. Básicamente es eso, exactamente. O sea, por más que sea un alcohol, como hexanol, pero ya tiene 6 carbonos el grupo R. Y eso ya evidentemente juega en contra o pesa demasiado para que sea soluble en agua. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, ya pasamos, si se puede. Creo que el 6 también.
Bueno, fíjense, acá tienen que diferenciar también entre dos alcoholes, o sea, pares de alcoholes, cuál va a ser más soluble y justificar. Esto, cualquier cosa se los dejo para que ustedes traten de justificarlo, pero también tienen que pensarlo desde el punto de vista del tamaño del grupo R, forma del grupo R o presencia. Fíjense, incluso acá tenemos uno que tiene dos alcoholes, dos grupos, un diol, ¿sí? Entonces, piénsenlo, traten de resolverlo y cualquier cosa lo podemos ver, cualquier duda. Es bien Profe, de teórico. la otra guía, ¿podemos ver algo de lo de las sustituciones después? Sí, sí, sí. ¿Sustituciones? Ah, perdón, de las aromáticas, sí. Sí, esas. Sí, vemos un poquito más, les dejo planteado un poquito más de este y después pasamos a la otra, ¿sí? ¿Qué otro punto acá? Vamos a ver de este. Bueno, veamos, punto 7. Propongo un método para sintetizar, estamos hablando de síntesis de alcoholes, a partir de alquenos. Dice, para sintetizar los siguientes alcoholes a partir de los alquenos correspondientes. Indique reactivos y condiciones necesarias, explicando el mecanismo. Si queremos generar 2-propanol a partir de propeno, o sea, lo dejamos planteado, cualquier cosa ustedes pues tratan de hacer el mecanismo, ¿no? Si queremos ver 2-propanol generar a partir de propeno, o sea, 1, metano, etano, propano. Hay que hacer una hidratación. Sí, ¿de qué características? Exactamente. Se va a generar el 2-propanol. O sea, el alcohol va al carbono más sustituido. ¿Sí? Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es una hidratación ácida. ¿Sí? Esto es, entonces genera la adición del grupo OH en orientación Markovnikov. Exactamente. Y si queremos generar de lo mismo, pero queremos generar el 1-butanol, perdón, no, acá está mal. No está corregida esta guía, perdón. Acá es 1-propanol también, ¿sí? Corríjanlo esto. Es 1-propanol a partir del propeno, ¿sí? Claro, entonces acá el oxidrilo, o sea, lo que tenemos que generar es el alcohol, pero que esté el oxidrilo que vaya al carbono menos sustituido. Entonces lo que tenemos que hacer es que haya una orientación, una regioquímica anti-Markovnikov. ¿Sí? Y esto se hace con una hidroboración-oxidación. Este tema que ustedes vieron en alqueno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien. Y después si queremos generar etanol a partir de eteno, también hidratación ácida que genera una orientación Markovnikov. Exactamente. Sí, sí, perfecto. Bien. Después, a ver. Bueno, el punto 8, si quieren lo dejamos. Este dice, se los planteo si quieren en el aire, así como para no dedicarle tanto tiempo, pero ¿esto qué es? Fíjense, determine los productos de las siguientes reacciones justificando el mecanismo de reacción. Tenemos un halogenuro de alquilo más una base, oxidrilo. Una sustitución. Exactamente. Sustitución nucleofílica. Esto no está impedido, es primario. Cómodamente puede ser bimolecular y hay una base fuerte. Exactamente. ¿Qué se va a generar? Bueno, el alcohol correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Después tenemos un halogenuro de alquilo, etanol.
Exactamente. Después aquí tenemos un halogenuro de alquilo, pero que está, fíjense, terciario. Esto va a ir por un mecanismo seguramente carbocatiónico y en presencia de una base débil. ¿Qué tipo de sustitución va a ir acá? Se va a generar un alcohol, pero por una sustitución nucleofílica de tipo unimolecular, o sea, SN1. Exactamente. Después aquí tenemos también otro halogenuro no impedido, primario, con un ioduro sería, esto es metano, etano, propano, ioduro de propilo, en presencia también de una base fuerte. También vamos a tener una sustitución nucleofílica bimolecular como la primera, ¿sí? Para generar el alcohol correspondiente. Y algo similar con el último caso de el halogenuro con bromo, también es primario, entonces sustitución nucleofílica bimolecular para generar el alcohol correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Reducción. Con respecto a la siguiente redacción, nosotros habíamos estado viendo justamente los carbonilos que se podían reducir. Si tenemos aquí tenemos un aldehído. ¿Estamos de acuerdo que este es un aldehído? ¿No? Aldehído en una reducción con hidrógeno y níquel Raney. Creo que, si mal no recuerdo, es níquel aluminio, el sistema de hidrogenación Raney, níquel Raney. ¿Qué es lo que se va a generar? Exactamente. Se va a reducir ese aldehído generando un alcohol primario. ¿Estamos todos de acuerdo? De esto Sí, tenemos que profe, saber más es o lo menos primero lo que que se forma, ¿no? O sea, lo que ustedes tienen acá, lo que ustedes tienen que ver, claro. ¿Cómo? No No, entiendo qué mecanismo y quieren. eso no. O sí, o No, en no me el acuerdo. mecanismo, no, en Raney no, níquel Raney no, no hace falta. Es saber lo que se forma, exactamente. Es saber que con estos reactivos se forma este tipo de producto. Sí, exactamente, mecanismo no. Ok, gracias. Sí, sí, sí. No, por favor. ¿Qué pasa si tenemos ahora? Antes era un aldehído. O sea, teníamos estructura así, que se redujo al alcohol primario. Ahora tenemos, ¿qué estructura? ¿Qué grupo es este? Éter. Es un éter. Un éter. Esperen, éter, carbono, Carbono. No tiene un metilo y del otro lado tiene otro. una ¿están semana. seguros? Ah, no. Ajá. No. A ver, vamos a dibujar la molécula si quieren. Carbono, hidrógeno 3. Si yo también lo vi así, dije éter, pero ojo, por la cantidad de hidrógenos. Claro, sí, ¿no? es una acetona. Carbono, vamos a dibujar este carbono. Si yo quisiera dibujarlo, vamos a probar como si fuera un éter. Así. Y acá un carbono, hidrógeno 3. ¿No? ¿Y acá qué me está faltando? Este carbono, me está faltando otros hidrógenos para este caso. ¿Sí? Entonces, evidentemente por el lado de éter no es. Vamos a probar como si fuera una acetona, como bien dijeron. Doble enlace con el oxígeno. Y ahora sí, fíjense, va otro metilo de otro lado. ¿Sí? Es la acetona. Es una acetona. ¿Sí? Se reduce con níquel Raney. ¿Qué me va a dar? Exactamente. Alcohol secundario. Queda este carbono. Oxidrilo. Sigue estando el metilo de la derecha.
y adquirió otro hidrógeno. Se redujo. ¿Sí? Alcohol secundario. Bien. Y ahora seguimos adelante. Vamos ahora. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es el producto formado? El producto principal es el metano, etano, propano, el 2-propanol. ¿Cómo influye la estructura en la cetona en el tipo de alcohol formado? Que las cetonas, cuando se reducen, dan un alcohol secundario, porque ya tienen 2 grupos R de cada lado del carbono que se redujo. ¿Sí? Mientras que antes el aldehído, como tenía fíjense, al reducirse, ¿qué me quedó? Un alcohol, agregó otro hidrógeno, me quedó un alcohol primario. Solamente había un solo R unido a él. Ustedes tienen que verlo por el lado de la cantidad de R's que tiene unido. En el aldehído hay un solo R unido al carbono que se reduce. Entonces ese solo R hace que sea un primario. En la acetona, perdón, en la acetona en general, en una acetona en general, el carbono que se va a reducir ya tiene 2 R's. Entonces, cuando se genere el alcohol, ese carbono con sus 2 R ya genera un alcohol secundario. ¿Sí? ¿Qué pasa con un... ¿Qué molécula tenemos acá que estamos tratando de reducir con un níquel Raney? Ay, profe, ¿no puede volver un poquito para arriba? Sí. Disculpen, ahí va. ¿Esta parte? ¿Esta Sí, parte? gracias. Sí, Sí, no había llegado. Dale, tranquila, anota. Yo mientras me sigo un mate. ¿Qué habíamos hablado? Mientras tanto les comento con el grupo éster y níquel Raney. Listo. Bárbaro. Acuérdense que níquel Raney reduce dobles enlaces, o sea, dobles enlaces carbono-carbono, por ejemplo, y reduce aldehídos y cetonas, pero no llega a reducir a los grupos ésteres, que están muy estabilizados por esa resonancia que puede haber en los 2 oxígenos que están en el grupo carboxilo. O sea, fíjense que acá tenemos esta estructura. ¿Lo repite, profe, lo que dijo recién, por favor? Sí, cómo no. Fíjense que el grupo ácido, en realidad sería así. Este grupo ácido tiene posibilidad de hacer resonancia, ¿sí? O sea, este protón pasa para este lado, este doble enlace pasa para acá, y es sumamente estable esta parte, este grupo ácido, y esto es válido para los ésteres también, ¿sí? Y níquel Raney no logra reducir esta estructura que es tan estable. Es mucho más estable que un aldehído y que una cetona, que un grupo ceto. Entonces, en níquel Raney, de un grupo ácido, reduciéndolo de esta manera, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, si yo un grupo ácido, en este caso un ácido carboxílico, aquí es el metanol, metanoetano, es el ácido etanoico, ¿sí? No podría reducirlo con níquel Raney, porque es muy estable el grupo ácido. Lo mismo es válido para el grupo éster. Aquí lo que voy a tener que hacer es utilizar, bueno, fíjense, vamos por parte. No ocurre reacción. Entonces dice, ¿por qué la reducción de ácidos carboxílicos es más difícil que la de cetonas o aldehídos? Por esta estabilización que presenta el grupo ácido, el grupo carboxílico. ¿Sí? Entonces, salvo que a la reacción de reducción de níquel Raney yo le agregue temperatura o alta presión. O sea, le tengo que ya cambiar las condiciones, hacerla más drástica para que la reducción ocurra. Pero en condiciones así como vengo viendo, no va a pasar nada. Sí, si yo agrego algo un poquito más fuerte en este sentido, que es un hidruro, que es el hidruro más fuerte que hay para reducir, el reductor más fuerte de los hidruros, que es el hidruro de litio y aluminio. Este sí lo va a reducir y este sí va a generar el alcohol correspondiente. ¿Sí? Que en este caso sería el alcohol primario. O sea, en este caso, el grupo ácido, o sea, este ácido etanoico,
Si lo reduzco con hidruro de litio y aluminio, sí se va a generar el alcohol correspondiente, que en este caso va a ser el alcohol primario. El etanol. ¿Sí? Sí, profe, te entiendo. Bárbaro. Perfecto. Bien. A ver, seguimos. Bueno, este es un cuadrito interesante que cualquier cosa se los dejo como tarea. Está interesante. Fíjense, complete el siguiente cuadro referido a los estados de oxidación. Tenemos compuesto original, tipo de alcohol, el más oxidado que el compuesto original y el más reducido que el compuesto original. En algunos ya tienen una ubicación, ustedes tienen que ir un punto para atrás y un punto para adelante, y así con cada uno, digamos, ¿sí? O sea, el original, qué tipo de alcohol es, y de acá más oxidado, más reducido. ¿Sí? ¿Se anima a tratar de completarlo para después revisarlo? Sí, ¿Quieren que profe. completemos uno, por ejemplo? A ver, yo tengo completo, vamos al primer renglón, por ejemplo. Acá tenemos el compuesto más oxidado, es una acetona. Entonces, el compuesto original va a ser un alcohol, me atrevo a decir que secundario, habíamos dicho, ¿no? ¿Qué sería qué tipo? Vamos a respetar la misma estructura. Para simplificar, omito los hidrógenos, ¿me permiten? Sería 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Y donde estaba el grupo carbonilo, que es en este segundo carbono, si está el alcohol, va a ser el OH acá. Entonces, este alcohol secundario, cuando se oxida, me da esta acetona. ¿Sí? Si acá es el 1, 2, 3, 4, el 2-propanol, perdón, metano, etano, propano, butano, el 2-butanol, tengo un problema con el butano, una negación. El 2-butanol, acá tenemos la butanona. ¿Sí? 2-butanona. Y acá ustedes tendrían que ver cuál es el compuesto más reducido que el original. Si yo reduzco el alcohol más, ¿a qué se puede reducir? Reducirlo. Reducir el alcohol más todavía. ¿A qué se reducía más? ¿A un alcohol primario puede ser? A ver, repasemos. Acá. Un alcohol. Si lo reduzco más todavía, pasa un alcano. Acuérdense, el orden es alcano, alcohol, aldehído, carboxílico, si estamos hablando de alcohol primario. Si es Ok. secundario, será alcano, alcohol secundario, cetona. ¿Sí? Acá en este caso nosotros arrancamos con la cetona, el dato que teníamos, dibujamos el alcohol secundario y el más reducido sería el alcano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea que el alcano. ¿Sí? Será metano, etano, propano, el butano. Es un lindo ejercicio, la verdad. Si lo quieren después practicar, siguen ustedes como tarea para el hogar. ¿Les parece? Justo fin de semana largo, creo que el sábado y el domingo va a estar medio lluvioso el tiempo, como venimos pegándole todos los fines de semana. Así que pueden agarrar este cuadrito, van practicando, repasando con las teóricas, ya tienen fácil una media hora, una hora de diversión. ¿Sí? Perfecto. No hubo comentario, así que calculo que están omitiendo las palabrotas que hubiesen pensado decir, ¿no?
Igual no queda No. nada para el segundo parcial. ¿Eh? No queda nada para el segundo parcial ya. Bueno, sí, o sea, no queda nada en cuánto tiempo. Claro, no queda otra. Y sí, sí. Sí, estamos de acuerdo, totalmente. Bien, bueno, y fíjense el punto, el B de este punto dice, plantee todas las reacciones de oxidación y reducción del cuadro colocando el sustrato y reactivo y producto. O sea que si hacen este ejercicio completo, la verdad que tiene un buen repaso, ¿sí? Entonces traten de completar este cuadrito y después ven a ver qué reactivo usarían para un lado, qué reactivo usarían para el otro, ¿sí? La mayoría de los casos usarán algún níquel Raney o si tienen que oxidar, verán a ver cuál van oxidando, con cuál van oxidando, ¿sí? Bien. Temas que nos quedan, a ver, yo tenía acá, ¿ustedes están viendo el cronograma? Nosotros estamos en compuestos oxigenados, alcoholes, éteres, bueno, alcoholes, fenoles y éteres. La clase que viene vamos a ver aldehídos y cetonas. Y después quedan ácidos carboxílicos y derivados y aminas. Estamos hablando 3 teóricas. ¿Sí? ¿Qué significa ese puff, Matías? Pero tenemos, profe, como la vez pasada, una clase para practicar. Sí, estaría quedando una clase de consulta. Exactamente. Ah, buenísimo. Sí, exactamente. Así que bueno, igual traten de ir llevando lo más al día posible, no dejen todo para lo último, ¿no? Profe, ¿podemos ver lo de la aromáticos? ¿Algo? Sí. Bueno, entonces, con esto planteado, ustedes pueden arrancar, ¿sí? Y seguimos viendo cualquier cosa en la clase siguiente de la guía de alcoholes. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a aromáticos. ¿Cómo vamos con el tema de aromáticos? Cric, cric. Ahí. ¿Qué sería ese ahí? ¿Qué implica? Ahí bien, ahí más o menos. Yo hice, pero me quedé. Ya no sé en dónde me quedé. Bueno, Creo que la parte de sustitución. bueno. Nosotros ya habíamos visto algunos temas, algunos puntos de estos, ¿se acuerdan? Era lo que habíamos visto de sustitución nucleofílica aromática y habíamos visto alguna de sustitución electrofílica aromática. ¿Sí? Sí. Bien. A ver qué te pinta que no hayamos visto. Si no me acuerdo mal. Bien. ¿Quieren que veamos el 5? Creo que no lo habíamos visto, ¿no? Bueno, de los primeros sí, eran... Esto lo habíamos visto. Habíamos hablado de lo que era la parte del mecanismo de coordenada de reacción de una sustitución electrofílica típica. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos el carbocatión intermedio? ¿Se acuerdan que la sulfonación tenía una característica que era reversible? Entonces, este mismo nivel de energético para reactivos era equivalente al de productos, y esto permitía que podíamos ir a hacer reversibilidad en la sulfonación. Y no me acuerdo hasta qué otro punto habíamos visto. Bueno, pero podemos plantear cualquier cosa. El número 5, es en cuanto a la estabilidad de los compuestos. Bueno, por ejemplo, en orden decreciente o acá en orden creciente de velocidad de reacción. Más allá de ponerle números a esto, ¿cómo razonarían ustedes? Exactamente. Más allá de que, bueno, lo hagamos ahora poniendo los numeritos, el razonamiento general, lo que tienen que ver ustedes es eso. Tenemos el benceno, que sería como el neutro, ¿no? Es como si en la palanca de cambio estamos neutro, y después si vamos a ver para atrás a qué velocidad, o si vamos para adelante a qué velocidad, desde el punto de vista de favorecer o propiciar
una sustitución electrofílica aromática. ¿Qué se acuerdan de la sustitución electrofílica? ¿Cómo era el tema de la sustitución electrofílica? ¿Se acuerdan? ¿Qué Más o pasaba? menos, profe, con este tema estoy media complicada. Bueno, ¿qué pasaba en una sustitución? ¿Cuál era el mecanismo? Acuérdense, sustitución electrofílica aromática, el mecanismo era que un electrófilo, o sea, esta densidad electrónica del anillo ataca a un electrófilo, o sea, a un átomo o a un grupo de átomos que tiene carga positiva, que es electrófilo, que es amante o busca electrones. Entonces, ese electrófilo se va a unir al anillo, la carga positiva en una primera instancia se une al anillo en el enlace sigma, que es lo que forma el complejo intermediario sigma o el intermediario de Wheeler, y esta carga positiva tiene posibilidad de resonancia, resuena en el anillo, y esto le da gran estabilidad, hasta que finalmente está la etapa primera, la lenta, y luego una base lo que hace es sacar un protón, porque acuérdense que esto es una sustitución, se sustituye un hidrógeno por el electrófilo, entonces volvemos a restaurar la aromaticidad y el resultado fue que el electrófilo reemplazó, sustituyó a un hidrógeno de ese anillo. Y esto podía propiciarse, o sea, por activadores, o sea, todos aquellos grupos que son donantes de electrones, ya sea a través de enlace sigma, como los grupos alquilos por inducción, ¿sí? O los donadores de electrones pi, por lo que sería resonancia, como los grupos amino, hidroxilo, los OR, ¿sí? O alguna otra amina. Aquí lo que podríamos tener es donantes de electrones de alguna manera, son activadores de esta sustitución electrofílica, porque le meten más densidad electrónica al anillo. Mientras que todos aquellos que atraen electrones para sí mismos, los halógenos, los carbonilos, que a su vez van a hacer resonancia por afuera, se lo van a llevar a los electrones, o también otros grupos que también tienen posibilidades de atraer electrones, van a desactivar y por ende van a hacer más lenta una reacción para la sustitución electrofílica aromática. ¿Sí? Ese es el kit de la cuestión. Y de esa forma tienen que razonarlo ustedes para cuando después tienen que analizar, por ejemplo, velocidad de reacción, si comparan distintas moléculas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos distintos grupos, para dar un orden genérico nada más, después ustedes si no le ponen número puntualmente, pero si yo tengo el benceno, frente al benceno, por ejemplo, el que tiene un grupo nitro, ¿va a favorecer o va a desfavorecer que haya una reacción electrofílica, perdón? Es un activador. ¿Estás segura? ¿Es activador o desactivador? Es un donante de electrones. Recién lo vi en el cuadrito, ¿o no? ¿O me fijé mal? ¿Estás segura? No, ya me hizo dudar, profe. Ahí, NH2. Donadores de... ¿Cómo NO2? NO2 es el otro que vimos recién, perdón. Acá. Claro, no, me fijé en NH2, perdón. Este es un grupo amino que tiene par de electrones libres. Los puede donar y los mete en juego para hacer un doble enlace con el carbono del anillo. ¿Sí? Dona electrones por el sistema pi, una amina, un grupo amino. Este es el grupo nitro. El grupo nitro va a atraer electrones y los va a hacer resonar con sus oxígenos. Entonces es un desactivador para esto. ¿Sí? Entonces acá es donde justamente un grupo amino va a desactivar o desalentar una sustitución electrofílica aromática, porque va a hacer que los electrones vayan también para allá. Lo opuesto va a ser un grupo metilo, por ejemplo, que va a donar o enviar en cierto sentido a través del sistema sigma electrones hacia el anillo. O sea, enriqueciendo más este anillo en electrones para que pueda reaccionar con un electrófilo. Ese es el razonamiento general que ustedes tienen que hacer.
Entonces, en función de eso, van viendo. Bueno, hay un halógeno. ¿Qué hace el halógeno? Y los halógenos también son bastante sedientos de electrones. ¿Sí? El grupo amino tiene un par de electrones. ¿Qué puede hacer? Ahí también Los desactivador. dona acá. No, tiene par de electrones libres el grupo amino. Los puede poner acá en juego y genera un doble enlace nitrógeno con el carbono del anillo. ¿Sí? Entonces, generando que acá se genere, este viene acá, esto se concentra acá, carga negativa, que después a su vez va a resonar cambiando de posición, y el negativo va a ir cambiando en posición orto y para, y en suma lo que hizo fue meter electrones y hacer más rico en electrones, incluso metiendo carga negativa en orto y en para. Entonces un electrófilo va a ser más probable y va a reaccionar más rápido en un anillo así que en un anillo con benceno o en un anillo con halógeno que le está quitando, le está absorbiendo electrones, o un grupo nitro que le está absorbiendo electrones. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el razonamiento que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Intenten cualquier cosa si quieren darle un orden, pero más allá de que le pongan un numerito, 1, 2, 3, 4, de menor a mayor, lo importante es eso, que ustedes ubiquen el benceno como un punto neutro y a partir de acá digan, bueno, ¿cuáles van a ir? Van a llevar hacia arriba la velocidad para una sustitución electrofílica y cuáles la van a disminuir. ¿Sí? Entonces acá, bueno, los que metan electrones al anillo van a aumentar esa velocidad. Los que bajen la densidad electrónica van a disminuir la velocidad. Y en función de eso van ordenándolos. Pero más allá, vuelvo a repetir, de dar un ranking, lo importante es decir, bueno, los desactivadores bajan la velocidad, los activadores aumentan la velocidad. Ese es el kit de la cuestión y que ustedes se puedan ubicar. Con el cuadro que yo les mostré anteriormente, razonarlo como está en la guía. Esa es la idea. Bien, me confundí de guía. Esto en cuanto al 5 lo tienen que encarar de esta manera. Vamos al punto 6, si les parece. Esto intentaron razonarlo, verlo. Punto 6. No. Yo lo meto, pero ¿No? Bueno, no. vamos a ir viéndolo. Por lo menos lo dejamos planteado. Dice, escriba el producto de reacción del benceno con los distintos sustratos. Por un lado tenemos bromo, o sea, bromo molecular, en presencia de tribromuro férrico. Después tenemos cloro en presencia de tricloruro de aluminio. Después tenemos ácido nítrico con ácido sulfúrico. Y después tenemos, este sería el trióxido de azufre con ácido sulfúrico. ¿Quieren ponerle primero nombre? Y después vemos el producto, después ustedes estudian lo que sería el mecanismo. ¿Qué pasaría acá? Exactamente. En el primero y en el segundo caso es una halogenación del benceno. ¿Se acuerdan de la reacción? Es una halogenación. Es una de las reacciones que podríamos ser bromación, cloración o iodación. La halogenación, ¿cómo era? Por ejemplo, el bromo 2 en presencia de tribromuro férrico, que lo que permitía era que se genere el bromo con características de densidad de carga positiva para que pueda atacar, el anillo lo pueda atacar, digamos, se convierte en un buen electrófilo y ahí puede reaccionar. Bueno, en esa estamos acá. Entonces lo que se va a generar es un halógeno, es un benceno bromado, ¿sí? En lo que sería la bromación del benceno. Lo mismo va a ser con el cloro. Es una cloración del benceno.
¿Se entiende? Sí, profe. Bien. O sea, básicamente, este catalizador, el tribromuro de hierro, lo que permite, acuérdense, es que se genere, ustedes después vean con más detalle el mecanismo, pero termina generándose un átomo de bromo con características electrofílicas, que es el que puede encarar al benceno. ¿Sí? Lo mismo con el cloro, en este caso, con características de electrofílicas o de electrófilo, y es que es el que puede encarar al benceno para clorarlo. La reacción de ácido nítrico con ácido sulfúrico para con el benceno, ¿qué reacción era? Exactamente. Nitración. O sea, permitía agregar al benceno 1, 2 o 3 grupos nitrógeno, oxígeno 2. Grupos nitro. Es esta. Nitración, benceno, ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, lo que permitía, acuérdense, en el mecanismo, el ácido nítrico reaccionando con el sulfúrico, generaba el nitronio, o sea, el nitrógeno, oxígeno 2 con características electrofílicas, con carga positiva. Y este nitronio era el que luego reaccionaba en una sustitución electrofílica aromática, reemplazando a un hidrógeno. Y en el cuarto caso, perdón, trióxido de azufre en presencia de ácido sulfúrico. Exactamente. Este es el caso de la sulfonación del benceno. O sea, ¿qué se agregaba? Azufre, oxígeno 3, hidrógeno. ¿Sí? Que básicamente el mecanismo de la sulfonación, fíjense, el benceno con ácido sulfúrico, lo que hace es una molécula de ácido sulfúrico reacciona con otra, se genera el sulfonio que tiene azufre, oxígeno 3, hidrógeno con carga positiva al azufre, o sea, se generó el electrófilo, y este sulfonio es el que reacciona luego con el benceno, uniéndose al anillo, quedando como ácido, bueno, en este caso, bencel sulfónico. ¿Sí? Esta reacción es la que es reversible, en donde, acuérdense, el estado energético del reactivo es equivalente al estado energético del producto. Entonces yo, calentando ligeramente, puedo revertir la reacción y pasar justamente del ácido bencel sulfónico al benceno, liberando ácido sulfúrico. El medio acuoso, obviamente. Esto es una forma para repasar las principales reacciones que suele sufrir o suele tener el benceno por sustitución electrofílica aromática. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bien. En el caso, el punto 7, básicamente dice, bueno, a partir del benceno y reactivos adecuados, obtener, por ejemplo acá, ter-butil-fenilcetona, 2,2-dimetil 1-propilbenceno, meta para bromo-nitrobenceno y 4-bromo-etilbenceno. ¿Sí? No sé si quieren, esto es muy parecido, va muy de la mano de lo que teníamos acá anteriormente. O sea, si quieren lo planteamos nada más. ¿Qué tendrían que estar viendo acá? O sea, a partir del benceno, dice, seguimos con reacciones del benceno con sustitución electrofílica. El ter-butil-fenilcetona. ¿Qué se les ocurre que estaríamos teniendo que hacer reaccionar? Exactamente.
Esta es una acilación de Friedel-Crafts. ¿Sí? Acilación Friedel-Crafts. 2,2-dimetil 1-propilbenceno. ¿Qué se les ocurre? Bueno, podrían hacer acilación y después una reducción, o podrían ¿probaron una alquilación? ¿Habría transposición? Una alquilación de Friedel-Crafts podría ser, pero es muy probable que no. Fíjense, acuérdense que la alquilación era el benceno con un halogenuro de alquilo. ¿Sí? Pero muchas veces ocurría, el problema era que solía haber el producto de la alquilación, muchas veces genera polialquilación, o a veces el carbocatión se reordena y cambia la estructura del grupo R que yo quería meter. ¿Sí? Entonces, normalmente, como bien dice Matías, lo que se hace es una acilación de Friedel-Crafts y luego se hace una reducción del grupo que se metió, que nos quedó como una cetona. Se hace una reducción de Clemensen, que básicamente es la reducción de Clemensen es con una amalgama de zinc, o sea, zinc con mercurio en ácido clorhídrico. Entonces, una vez que tenemos la cetona que se nos generó por acilación, la acilación es esta: el benceno con el cloruro del grupo R que yo quiero meter, me queda la acetona, y esta acetona luego la reduzco con una amalgama de zinc en ácido clorhídrico y me queda el grupo R reducido. ¿Sí? En este caso, el grupo R, ¿cuál sería? El 2,2-dimetil-propil. ¿Sí? Propilo. Entonces, me parece bien. La alquilación vamos a estar en un problema, por lo que estuvimos viendo en la teoría. Entonces, podríamos hacer una acilación más una reducción de Clemensen. O sea, una reducción con amalgama de zinc y mercurio en ácido clorhídrico. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, perfecto. Después, en meta y para bromo nitro benceno, tenemos que meter meta y para bromo nitro. Tenemos que meter bromo y tenemos que meter nitro. ¿Cómo tendríamos? Exactamente. Exactamente. Bien, ¿y eso por qué lo pensaste de esa manera? O sea, vos dijiste, primero dijiste, Matías, meterías harías reaccionar una nitración. Una nitración. Que entonces, si al benceno le agregamos el grupo nitro, que lo tenemos acá, después es un desactivante, pero es un orientador a meta, porque desactiva orto y para. Esto es en función de cómo caen las cargas positivas y negativas, ¿no? En función de cómo estabilizan el complejo con carga positiva en este caso, el complejo sigma, el intermediario. Entonces, lo que menos inestabiliza es la ubicación meta. Si después yo le intento hacer una bromación, va a estar muy desalentada la bromación en orto y en para. Lo que menos desalentado va a estar es que la bromación vaya a meta. Y entonces, de esa manera, yo forzando la situación, podría lograr que el bromo entre en la ubicación meta. ¿Sí? Claro, si hubiese sido al revés la ubicación, ahí hubiésemos tenido que ir en distinto orden. ¿Se entiende cuál es lo que estamos hablando? ¿Sí? Sí, profe. O sea, en eso tienen que tener en cuenta.
Si nosotros tenemos la molécula de benceno, según lo que le agreguemos, nos va a condicionar después para lo que querramos seguir adelante, ¿sí? Si metemos un grupo nitro, se nos va a desalentar la reacción, pero a su vez se nos va a orientar en una determinada posición, lo que querramos hacer después. Entonces, si metemos un halógeno, también se nos va a alentar para otra ubicación. Y así es que tenemos que tener en cuenta en qué orden vamos a hacer las reacciones, si tenemos que meter más de un sustituyente en función de lo que estamos metiendo, si nos activa o nos desactiva, qué ubicaciones, si es orto y para o si es meta. ¿Sí? Ese es el razonamiento general que tienen que tener. ¿Estamos? Bien, y algo similar también acá con el bromo y con el etilo y el benceno. ¿Sí? Tenemos un grupo R, por decirlo de alguna manera, tenemos un halógeno, y entonces vamos a ver en qué orden vamos a tener que proceder a hacerlo reaccionar. ¿Quieren pensarlo? Cualquier cosa lo consultan, ¿sí? ¿O lo vemos? ¿Les parece? A ver, vos lo planteaste, por ejemplo, al benceno, una alquilación, que quede con el grupo R, bueno, en este caso sería el etilo. Claro, y sería 1, 2, 3, 4, y en posición para tendría que entrar el bromo luego, posteriormente. Entonces, a ver, lo que vos agregaste es un grupo R, que es un activador. El grupo R, una vez que entra, es un activador para la sustitución electrofílica, y si después yo hago entonces una bromación, este es un activador, pero activa principalmente en la ubicación orto y en la ubicación para, ¿sí? Entonces, justamente es lo que orto y para, es lo que está ubicado en la ubicación 4, es 1, 2, 3, 4, es la ubicación orto, para. Entonces, el que sea el 4 bromo implica que está el para bromo. Entonces, efectivamente, que esté el grupo etilo en el halógeno, en el benceno, me permite que cuando yo después haga una bromación o sería halogenación, el bromo luego vaya a la ubicación del carbono 4, que sería la ubicación para. O sea, acá tenemos el grupo R, y el bromo se va a ubicar principalmente en para. También algo se podría ubicar algo también en posición orto, ¿no? En posición 2 también. Pero Eso es le una forma. iba a preguntar, profe. Sí. Nos va a quedar una mezcla de reactivos, ¿no? Una mezcla de productos, perdón. Pero, bueno, exactamente. Acá tenemos, o sea, nos va a quedar una mezcla. Vamos por orden. Tengo que decir que va a quedar una mezcla principalmente de esto. El R, acuérdense, acá en este caso es un etilo. Tiene 2 carbonos. O sea, ya no es un metilo. Entonces, cierto impedimento estérico, un poquitito, va a molestar para que el bromo entre en posición orto. Lo más favorecido es que va a entrar en posición para. No quiero dar números, pero me atrevo a decir que fácilmente 2/3 va a ser, o un 70%, o un 30%, va a estar favorecido, como bien dice Matías, el del 4 bromoetilbenceno. ¿Sí? Quizás más todavía el porcentaje, por principalmente impedimento estérico. Pero este grupo R está propiciando que la reacción después de halogenación ocurra principalmente en ubicación orto y en ubicación para. O sea, en carbono lo que sería 2, 4 y 6. ¿Sí? Pero, como bien dicen, va a haber cierta molestia, cierta dificultad para el bromo para entrar al ladito de donde está este grupo de 2 carbonos, en donde bien fácil la tiene ya desde el otro lado opuesto, donde está todo completamente despejado, por decirlo estéricamente hablando, para que el bromo pueda venir cómodamente
por el lado opuesto del anillo de donde se encuentra ya el grupo R. Así que muy bien podemos decir que por este lado podríamos lograr fácilmente el mayor porcentaje de lo que es el 4-bromoetilbenceno, alquilando primero y luego halogenando o agregando el bromo. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bárbaro. Bien, a ver después. Bueno, después acá hay otro. Dice, ordena el punto de ebullición creciente. Esto lo tienen que razonar, a ver si quieren, no me parece tan importante, tan interesante, pero bueno, punto de ebullición creciente, metilbenceno, ortodiclorobenceno y metilciclohexano. ¿Por dónde lo plantearían a esto? Sí, por un lado, pero más que nada por el lado de los... ¿Cómo? Por las ramificaciones. Yo lo Está más miraría ramificado. por el lado de la parte de dipolo. ¿Sí? Ah, ¿Sí? ¿Alguien me habló? Iba a decir que capaz el ciclohexeno tiene mayor punto de ebullición, pero no sé. No, justamente al revés. Yo lo tengo así, miren, pero vuelvo a repetir, no es tan importante este problema, ¿no? Pero bueno, yo lo tengo así. Básicamente, pensarlo. Todos son moléculas bastante compactas, ¿no? Estamos hablando bastante compactas. Por un lado tenemos el metilciclohexano, estaríamos hablando así, sin aromaticidad. El metilbenceno, estaríamos hablando así. Estamos hablando de esto. Y después tenemos el ortodiclorobenceno, o sea, un clorobenceno y el otro está en ubicación adyacente. Yo lo tengo así. Esta parte es altamente rica en electrones, altamente, o sea, hay un dipolo acá. La molécula la podríamos pensar como un dipolo así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta zona así y esta zona así. Imagínense todas estas moléculas juntas, una al lado de la otra, son dipolos. ¿Sí? Entonces, a esta yo la que le daba el mayor peso, punto de ebullición. De estas dos, yo lo que le daba a esta el menor punto de ebullición. Y esta un punto de ebullición bajo, pero no tan bajo como la del hexano. ¿Sí? Pero básicamente es por la posibilidad de formar de los puentes, los enlaces de Landon que tienen entre ellos, y aparte por la posibilidad de formar dipolos o la parte, sí, dipolos básicamente, dipolos en la molécula, ¿no? De ese desfasaje que hay en la densidad o distribución electrónica en la molécula, que permite que justamente interactúen más fuertemente entre ellas y haya que poner más energía para poder romper la estructura, ¿no? Hacer la ebullición de esa sustancia. En la parte del ciclohexano, esperen que yo tenía una explicación, pero que no... Fíjense, este principalmente lo único que tiene, el primero es fuerzas de Landon prácticamente.
que son las más débiles que puede haber. Ustedes se acuerdan que las fuerzas de Landon son las más débiles, pueden ocurrir en gran cantidad, pero son las más débiles, ¿no? Este, si bien también tiene fuerzas de Landon, el que tiene el anillo, básicamente, yo lo que tengo es como que, pese a que tiene fuerza de Landon, el anillo aromático, lo leo como lo tengo anotado, aumenta ligeramente las interacciones intermoleculares en comparación con el que no tiene aromaticidad, ¿sí? Comparándolo a estos dos, este tendría mayor interacción intermoleculares que el ciclohexano, ¿sí? Simplemente por el lado de esos dobles enlaces que están dando vueltas, que están resonando en su estructura, ¿sí? Mayor interacción intermolecular. Pero no se compara con este otro que tiene justamente los dos cloros del mismo lado, por decirlo de alguna manera, y genera un dipolo permanente, ¿sí? O sea, esos cloros que están en posiciones adyacentes generan dipolos permanentes que eso aumentan o genera interacciones moleculares más fuertes y que permitirían que relativamente a las otras dos moléculas tengan mayor punto de ebullición. Lo más sutil es entre estas dos, en donde hay Landon solamente en el ciclohexano, en el metilciclohexano, y aquí al agregarse los dobles enlaces conjugados, las interacciones intermoleculares son un poquito más fuertes, por decirlo de alguna manera. Y esto hace que el punto de ebullición no sea tan bajo como en el ciclohexano, el metilciclohexano. Pero mucho más de eso, yo no podríamos hablar, digamos. O sea, justamente es ordenarlos nada más y pensándolo por este lado, por interacciones intermoleculares, ¿sí? Pero básicamente, les vuelvo a repetir, no es demasiado importante. Lo más jugoso acá es que, bueno, al tener cloros del mismo lado, se genera un dipolo permanente. O sea, esto imagínenlo, dipolo sería así, como un imancito, ¿sí? Entonces, bueno, esto sí, evidentemente aumenta, visualmente ya uno se puede dar cuenta con sentido común que aumenta el punto de ebullición. Es un poco más sutil en el caso de las primeras dos moléculas, pero la explicación va por el tema de Landon y el tema acá que al haber más densidad electrónica, las interacciones son un poquito más fuertes entre molécula y molécula. No mucho más de eso podríamos decir, ¿sí? Es bastante sutil, pero bueno, no es demasiado importante ese ejercicio. Después, a ver que algún otro problemita que esté interesante. O si quieren podemos ver quieren que veamos el 9 como para cerrar. A ver, lo dejamos planteado. No sé si alguien ya lo intentó resolver al problema 9. Uy. Oh. Pues ya el 10 es Clemensen, es la reducción. Esto es bastante teórico, pueden buscarlo. Esto está en la presentación que vimos de la teórica, ¿sí? Dice, dibuje la molécula producto de las siguientes reacciones de sustitución electrofílica aromática. Producto. Bromación del benceno. ¿Qué se genera? Exactamente. Bueno, lo dibujo al costadito para poder dibujarlo más cómodo, pero en cualquier ubicación podrían ubicarlo. Valga la redundancia. ¿Estamos de acuerdo? Nitración del tolueno. A ver, ¿cuál es el tolueno? ¿Es este? Con los enlaces. ¿No? Ah, bueno. ¿Sí? El tolueno. Este es un grupo que, bueno,
Activador. Activador. ¿Y hacia dónde va a activar? Orto y para. Entonces la nitración y aparte el tolueno no es muy voluminoso. Habría que ver porcentajes de rendimiento. Pero podríamos cómodamente decir que se va a seguro en para, a nitrar. Y también podríamos decir que se ubicaría algo también en orto. ¿Sí? O sea, en la nitración podríamos decir que se podrían generar, adicionar o nitrar en ubicaciones orto y para. ¿Sí? También equivalentemente sería acá también, ¿no? ¿Cómo? Sí, prácticamente. Sí. Habría que ver, después, bueno, a veces uno puede modular. Esperen. Uno puede modular después muchas veces la nitración. Normalmente, bueno, se va nitrando y después se va agregando otro. No me acuerdo si aquí teníamos la polinitración. Bueno, no. Pero que normalmente puede ocurrir que se unen en los dos lugares en la mayor proporción posible. Salvo que, como bien decía Matías previamente, si este grupo R era bastante voluminoso, es bastante probable que la ubicación orto no se ocupe mucho y predomine el producto que esté para sustituido, ¿sí? Pero normalmente un grupo metilo prácticamente no es mucho estorbo y una mayor proporción, capaz que un 60% es solamente para, pero la otra proporción será en orto nada más y una gran proporción va a ser posiblemente en las dos ubicaciones, ¿sí? Lo importante acá es que ustedes vayan ubicando el hecho de que está un metilo, me está propiciando, me está activando o me está dirigiendo en las ubicaciones orto y para la reacción siguiente. Ese es el kit de la cuestión. Profe, ¿Sí? ¿pero quedaría así la respuesta o es que podría estar en cualquiera de las tres posiciones? No, la respuesta es, yo pondría los tres lugares, o sea, sustituidos en orto y en para. Así. Ah, listo. Sí. Exactamente. Sí. Se puede decir, creo que es 2, 4, 6, trinitro, tolueno. Después tenemos, este es el A, el B, el C, metilación del etilbenceno. Bueno, acá tenemos el reactivo es etilbenceno. Acá el grupo es R, es carbono-carbono, ¿no es cierto? También va a ser orientador a orto y a para. Y yo lo quiero metilar a su vez. Entonces voy a tener producto en orto y en para. ¿Sí? O sea, normalmente sería acá y acá. Esta sería la respuesta, ¿sí? Pero también uno podría decir, predomina o habría mayor proporción de que tenga solamente para sustituido, dado que ella empieza a jugar un poquito el impedimento estérico para que se agregue el nucleófilo que entre acá para meterlo tan cerquita de donde ya tenemos un grupo R con 2 carbonos, ¿sí? Pero la respuesta podría ser cómodamente que está orto y para sustituido ese metilbenceno.
¿sí? Dimetilbenceno. Perdón, dimetiletilbenceno. Y yo creo que ya con 3 carbonos, yo creo un 3, 4 carbonos seguro, ya prácticamente las posiciones orto, ya estamos prácticamente tachándolas por poco. Sí, sí. No te sabría decir dónde estaría el corte, el cutoff, pero me atrevo a decir que con 3 o 4 carbonos ya estamos bloqueando bastante. Va a haber un mínimo, capaz que hay un 10%, por decir un número, ¿no? En el aire, de producto orto sustituido. Pero ya la gran mayoría lo vamos a estar inclinando hacia el para sustituido. Casi seguro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Y después tenemos la sulfonación del metilbenceno. O sea, tenemos compuesto parecido, pero con un metilo nada más. A ver, no quiero borrar. Vengo para acá. Carbono, metilbenceno, es también orientador hacia orto y a para, ¿sí? Y sulfonación. Entonces, donde va a ubicarse también en orto y para. Acá vamos a tener azufre, oxígeno 3, hidrógeno. Azufre, oxígeno 3, hidrógeno. Y en la ubicación equivalente del otro lado, azufre, oxígeno 3, hidrógeno. ¿Sí? O sea, la sulfonación ocurre en las ubicaciones donde es director el grupo R, que como todo alquilo dirige hacia, orienta hacia, es un activador hacia orto y apara. Y finalmente la nitración del nitrobenceno. Si me permiten, dibujo acá abajo. Acá yo ya tengo. Ahí va a desactivar, ¿no? Ahí Porque vamos. para- Yo tengo el Bueno, nitrobenceno. El nitrobenceno, habíamos dicho, el grupo nitro, como puede atraer electrones y los hace resonar en sus propios oxígenos, me desactiva, me quita densidad electrónica del anillo, me lo desactiva en gran parte. Y donde más desactiva, ¿dónde es? Me desactiva en orto y en para. O sea, el que menos desactiva es en meta. Y por ende dirige hacia meta si va a ocurrir algo. ¿Sí? Es donde menos desactiva. Entonces termina orientando hacia donde menos desactiva. Entonces la nitración del nitrobenceno va a orientar a que donde se una un futuro grupo nitro sea a ubicación meta. Sí, pues son equivalentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿repetís por qué quedaría en ubicación meta? Sí. Acuérdense, el grupo nitro está acá. Es un desactivador. Y lo que desactiva es principalmente orto y para. Por ende, el que menos desactiva es la ubicación meta. Como desactiva menos la ubicación meta, se dice que es un orientador meta. Entonces, si ocurre la sustitución electrofílica aromática, el electrófilo va a ir a ubicación meta, porque es donde menos desalentado o menos desactivado está el anillo. Entonces, está acá, lo que más me está desactivando es orto y para. Lo que menos desactivado está es meta. Entonces, si va a tener que entrar
un nitronio como electrófilo, donde más va a reaccionar es en ubicación meta, porque es donde menos desactivado está el anillo para reaccionar por sustitución electrofílica aromática. ¿Se entiende? Sí, profe. Bárbaro. Bien, esto sería, y después el punto 10, cualquier cosa véanlo, pero básicamente habla de la reducción de Clemensen, que es lo que estuvimos mencionando, está en la teórica, y los reactivos reductores que habíamos visto también para aromáticos, fíjense, cualquier cosa los vemos en la clase que viene, podemos hacer una listita de última, pero también lo habíamos mencionado en la parte teórica, así que cualquier cosa es para repaso y cualquier cosa después lo hacemos una listita sino de última de repaso. Eso sería lo más importante de este tema. Y después seguiríamos con la guía de alcoholes también la semana que viene. Yo voy a ver si puedo cargarles también el drive, alguna respuesta también de alcoholes como para avanzar un poquito, para que los oriente, como para que no estén tan en el aire. Así vamos también sobre paso firme con esa guía también, ¿sí? Así que semana que viene, bueno, el lunes virtual sería, el jueves presencial, como siempre, o sea, retomando la rutina normal. Y seguiríamos entonces con la agenda, como habíamos visto, aldehídos y cetonas la semana que viene. Teníamos puesto 2 clases, pero en una podemos verlo cómodamente, y ahí entonces ya estaríamos equiparados con el calendario. Y la otra clase del jueves sería, de la semana que viene, ácidos carboxílicos y derivados. Para el lunes de la otra semana, ya del 20, ver aminas, y ahí cerraríamos la parte teórica de lo que entra para el segundo parcial. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta o algo. Si no, por mí ya estaríamos hoy. Está bien, profe. Creo que estamos. Bárbaro. Bueno, gente, muchas gracias por su tiempo. Nos Gracias, estamos viendo, profe. nos mantenemos en contacto y buen fin de semana desde ya. Gracias. Chao. Igual para usted, profe. Chao, grupo. Gracias, Chao. saludos, hasta luego.